Yo lo tengo, por ejemplo. ¿Sí lo tiene o todavía no? Sí, ya lo tengo. Ok. Profesor, ¿cuál dijo que abriéramos? ¿El de hidráulica o neumática? El de neumática, por favor. Denme un segundito, voy a subir los archivos al chat. Estoy subiendo un par de archivos al chat. Les comento ahorita que ya estén completamente cargados. También les comento, por favor, díganme si ya les comenté o les pedí que hay que buscar en internet un par de videos. Uno que se llama Neumática Básica de Festo y otro que también se llama Introducción o Hidráulica Básica. Los dos son de Festo. Apunten, por favor, que hay que buscar esos dos videos y hacer un resumen. Sería la parte introductoria, la parte teórica básica, para poder darle una base teórica a lo que es neumática e hidráulica. Y de esos dos videos hay que hacer una presentación por equipo. Naturalmente ahorita se los planteo. Sería la entrega de este miércoles en 8 de esta presentación en PowerPoint por equipo. Ya están en el chat, ya los ven, los dos archivos, el de neumática y el de hidráulica. Ya se ven, profe. Muy bien. Descárguenlos, por favor. Nos vamos a esperar un momentito a que los descarguen y los descompriman para poder todos trabajar de forma coordinada. Les pido un momentito a los compañeros que ya tienen su programa de Festo disponible, que me aguanten un momentito en lo que los demás compañeros lo descargan y lo descomprimen. Son tan amables. De forma muy genérica, ¿quién me puede definir neumática, muchachos?
¿Alguien sabrá, habrá escuchado? ¿Tendrá alguna noción en su vida cotidiana? ¿Habrá tenido alguna aplicación que sepa que es de neumática? Es el uso de aire, ¿no, profe? Aire presión, aire caliente, etcétera. Mm, Caliente, no tiene que ver, digamos, directamente con la temperatura. Se le dice aire seco, ¿no? Tiene que ver con la humedad del aire. Una Y es característica como, es que no debe de tener humedad para que funcione bien la neumática. Pudiera ser aire seco, correcto. y es como el control de un proceso por medio de un aire seco, la neumática. Directamente el control, pues es parte de, pero no sería la finalidad directamente del control. No hacemos control meramente con neumática. Hacemos control con PLCs, con relevadores, con algunos dispositivos neumáticos o hidráulicos, es decir, la parte de señales de mando que activan a otros dispositivos que finalmente son sistemas de fuerza. ¿Alguna vez han inflado un globo? ¿Para alguna fiesta, para algún evento? Sí, ¿O no tuvieron infancia? No, sí, profe. Sí, profe. Pues esa es una actividad recreativa, no es una actividad directamente diferente, pero ustedes aplicaron la neumática para poder inflar ese globo. Díganme, por favor, físicamente, y hablando un poco más técnicamente, ¿cómo se logra inflar un globo? Recuerden que estamos esperando a que sus compañeros descarguen su archivo, lo descompriman. Para aquellos que no tengan idea, hay que meterse por favor a la carpeta de neumática, y en la carpeta de neumática van a encontrar una carpeta que se llama bin, B-I-N, y dentro de esa carpeta de BIN debe de estar el archivo ejecutable festo, no, debe de decir fluid-n o f, algo dice, .exe. Le dan doble clic en ese archivo y les debe de abrir lo que estamos viendo en pantalla. Me avisan por favor los compañeros que no tenían el software, que ya hicieron esa actividad y que ya está abierto FestoFluid, si son tan amables, para que todos vayamos al parejo. Los muchachos, para poder inflar un globo, ustedes tuvieron que aspirar, llenar sus pulmones de aire y después exhalar, utilizando sus pulmones y su sistema respiratorio para impulsar el aire que tenían dentro del globo. Y cuando ustedes rompieron la fuerza elástica del globo, fue cuando empezó a incrementar de tamaño. Y conforme necesitaban que aumentara más de tamaño hasta su tamaño máximo posible, tuvieron que inhalar y exhalar varias veces. Y entonces inyectaban el aire atmosférico dentro del globo.
pero para que se mantuviera inflado, necesitaban que la presión que existía dentro del globo fuera un poco mayor que la presión atmosférica. Y eso lo hicieron con su sistema respiratorio. En realidad la neumática es algo parecido. En lugar de utilizar un globo, digamos, para su recreo, para su diversión, en la industria se utilizan dispositivos industriales como cilindros o pistones neumáticos que nos permiten transformar la energía neumática en movimiento mecánico lineal. También tenemos dispositivos que nos sirven para transformar la energía neumática en desplazamiento rotacional, que equivaldría a un motor neumático, o hay dispositivos que nos permiten transformar la energía neumática en energía rotacional angular, es decir, no gira, pero nos permite un desplazamiento angular de una paleta, de un eje, igual para poder realizar un trabajo, una acción mecánica. Estamos inmersos en una atmósfera y en esta atmósfera tenemos aire, es el nombre más común. ¿Alguien me podría decir qué elementos contiene el aire? ¿Qué elementos químicos? Ingenieros en físico, matemáticas, ¿por qué elementos está compuesto el aire? ¿Alguien sabe? Por oxígeno y nitrógeno y CO2, creo. Fundamentalmente, pero en realidad tiene muchos componentes. ¿Conocerá la proporción de estos componentes en el aire? Muchachos, ¿saben la proporción del oxígeno, del nitrógeno, del CO2, del argón? Yo no me acuerdo de cuántos más gases está compuesto el oxígeno en la atmósfera. Y además también mencionar que dependiendo de la altura en la atmósfera, pues también su composición va cambiando. Es importante conocer esta parte porque es lo que se utiliza, es la materia prima que se utiliza para poder utilizar un sistema neumático. Pero ¿qué le tenemos que hacer al aire, muchachos, para poderlo utilizar en un sistema neumático? Pues meramente el aire con sus características normales, lo que se utiliza dentro de neumática. Aumentar la presión. Aplicarle un trabajo, aplicarle un esfuerzo para incrementar la presión en el aire. ¿Alguien sabe el nombre del dispositivo que se utiliza para presurizar el aire? Un compresor. Un compresor. En su vida cotidiana, donde hay un compresor regularmente. En el aire acondicionado. Pudiera ser el aire acondicionado, se le aplica una presión, pero no sería el aire que se utiliza para la neumática, particularmente. El aire acondicionado no tiene un compresor, tiene un motor con un ventilador regularmente. ¿Alguien tiene carro o bicicleta? En la gasolinería. En la gasolinería,
en las llamadas talacas, desponchadoras o cualquier otro nombre que conozcan. Y como saben, está prendido el compresor, no se acercan a una talaca, a una gasolinería. ¿Se escucha cómo funciona? Hace bastante ruido, no sé si les haya tocado acercarse o ver también a las personas que se dedican a la paletería y pintura. Regularmente utilizan una compresora para que También en el metro, profe, hay compresores. también en el microbús. ¿Para qué utilizan el microbús? Un compresor, muchachos. O en el camión. Sí, Para las puertas. correcto, el operador tiene su interruptor ahí en la palanca o a un lado, en su panel de operación, donde tiene un interruptor que le sirve para activar un pistón y abrir o cerrar las puertas. Entonces digamos que la neumática pues, está cerca de nosotros de forma general. E industrialmente, pues eso es el segundo tipo de energía más utilizado de forma general. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el primer tipo de energía más utilizado en la industria? ¿La eléctrica? La energía eléctrica. Después tenemos la energía y accionamientos neumáticos. ¿Y cuál sería el tercero? La térmica, Pudiera ser. ¿Hidráulica? La térmica nos serviría para hacer turbinas y generar energía. No sé, ahí sí desconozco. Pero para operaciones y uso de forma general sería la hidráulica, como nos comentó su compañero. Además de que normalmente la neumática y la hidráulica se utilizan motores eléctricos para poder producir la energía neumática y la energía hidráulica. Vamos a tomar la parte de neumática, muchachos, y es muy importante una característica, o sería fundamental entender una característica para poder describir, analizar y plantear el funcionamiento de un sistema neumático. Los gases tienen la capacidad de ser comprimibles. ¿Qué quiere decir la capacidad de ser comprimibles, muchachos? ¿Quién me puede decir o explicar lo que es la capacidad de compresibilidad? ¿Alguien lo conoce? ¿Lo ha visto? Y pues la pregunta está un poquito por demás, porque en física ustedes vieron el comportamiento de los gases ideales y entienden bastante cómo funcionan los mecanismos en los gases. Entonces, ¿qué es compresibilidad, muchachos? la capacidad que tienen los gases de disminuir su volumen y al someterlos a una presión o compresión. Muy bien. Y al retirar esa presión que estamos utilizando para reducir su volumen, ¿qué le pasa al gas? Regresan a su estado inicial. Y a esta otra característica de regresar, de llevarlos a una área menor, a un volumen menor,
o de que regresen al volumen normal que estaban utilizando, se le denomina elasticidad. ¿Alguien me podría decir qué otro objeto que ustedes conozcan tiene esa capacidad de elasticidad? Objetos cotidianos. Las ligas, profe. Las ligas, los resortes, son objetos que tienen una elasticidad que se les puede aplicar una fuerza. Podemos cambiar su dimensión, pero cuando se elimina esa fuerza, regresan a su condición natural. Por eso nos sirven los resortes y las ligas. Muy bien. Retomando un poquito la naturaleza de un gas. Si yo comprimo el gas, ¿qué le pasa a su temperatura? Va a aumentar. Aumenta su temperatura, bien, por lo tanto, en varios impresores necesitamos sistemas de refrigeración para no tener un aire con una temperatura muy elevada, ¿correcto? ¿Qué otra característica del gas varía cuando se cambia su volumen y su temperatura, muchachos? Identidad. No. De forma particular, o sea, me refería más a la Ley General de los Gases. ¿Cuáles son las 3 variables que están dentro de la Ley General de los Gases? Ya hablamos de compresibilidad o de presión, ya hablamos de temperatura. ¿Cuál es la otra variable que está ahí dentro de la fórmula general de los gases? ¿El volumen? El volumen, correcto. ¿Cuáles son las unidades usuales, ingenieros, en las que se mide la presión? P6. P6, ¿qué quiere decir P6 en inglés? Pulgadas sobre libra cuadrada. Muy bien, sobre pulgada cuadrada ahí. Nada, para. Sí, al revés. Correcto. ¿En qué otras unidades se mide la presión? Eso sería en el sistema inglés, los PSIs. En el sistema internacional, ¿cuál es la unidad de medida de la presión? Kilopascales. Bueno, la fundamental serían los pascales, ¿correcto? Y es una medida muy pequeña, particularmente para neumática, y por eso tenemos que aplicar el factor de kilos, kilopascales. Muy bien, pero no es la única unidad. Hay otras unidades en el sistema internacional y particularmente neumática más usuales. ¿Quién me podría dar las otras unidades? Atmósferas. Atmósferas es otro término importante de medición de presión. Muy bien. ¿Alguna más? Los bares. Los bars. Con otra unidad, muy bien. Cuando utilizamos las siguientes medidas, muchachos, kilogramo fuerza por centímetro cuadrado, ¿también es una unidad de presión o no? Sí, también. Kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Y finalmente, no sé si se acuerdan que para medir con un tubo en U, si se acuerdan del instrumento de medición de tubo en U. Sí, no. Eso lo vieron en instrumentación. ¿En qué unidades se utilizan la medición de presión con tubos en U, muchachos? ¿En milímetros de qué? Mercurio. Se puede utilizar en milímetros de mercurio, correcto, o en milímetros de agua, son las dos unidades, digamos, más
usuales. Entonces, todas esas unidades, muchachos, tienen equivalencias y todas nos sirven para medir presión. Por favor, apunten todas esas unidades y necesitamos que las definan todas de forma correcta para describir lo que es la presión. ¿Cuáles son las unidades de volumen? Litros. Litros, pudiera ser, es correcto. ¿Alguna otra unidad de volumen? Metro cúbico. Metro cúbico y sus subunidades, muy bien. ¿Y en el sistema inglés? ¿Libras? Libras, pero ¿libras qué? Estamos hablando de volumen. Cúbica. No, no sería en libras cúbicas. Las libras no son unidad de dimensión lineal, muchachos. Son las pulgadas cuadradas, el pie cuadrado, el galón de volumen. Muy bien. Entonces hay que buscar esas unidades nuevamente fundamentales y definirlas. Ya hablamos de la presión, ya hablamos de la compresibilidad de un gas, ya hablamos de la elasticidad que tiene un gas, y entonces llegamos al principio de Blay-Pascal. ¿Qué nos dice el principio de Blay-Pascal, muchachos? Que cuando un gas está confinado en un contenedor, si se le aplica presión en algún punto a este contenedor, ¿qué va a pasar esta presión en todo el cuerpo del contenedor? ¿Va a ser igual? ¿Se va a incrementar? ¿Se va a decrementar? ¿Qué va a pasar, muchachos? ¿Se va a transmitir? ¿No se va a transmitir? No recuerdo, profe. Lo tenían que haber visto en nanómetros, lo tenían que haber visto en los tubos en U, inclusive en los instrumentos de medición de presión piezoeléctricos. También se tienen que ver las características y comportamiento de los gases para hacer la medición de la presión dentro de los sistemas, ya sea cerrados o abiertos. Bueno, existe también otro tipo de presión que se denomina vacío. ¿Quién me podría decir qué es el vacío? La presión negativa. ¿Y en qué punto empieza la llamada presión negativa? Por debajo de la atmosférica. Correcto. ¿Y a qué se refiere cuando nos dicen que hemos realizado una medición de tipo de presión absoluta? Cuando consideramos que La presión atmosférica y la presión del sistema. correcto. Pues sí. Son referencias para cuando se está trabajando con sistemas bajo presión,
y particularmente cuando estamos utilizando sistemas neumáticos. Muy bien. Son las unidades de presión, son las medidas de presión, la naturaleza del comportamiento del gas, y una ventaja es que podemos almacenar energía y transmitirla a través de un fluido presurizado. Pregunta, ¿un líquido se puede comprimir? ¿Sí o no? Sí, sí se puede comprimir. Es correcto, pero la capacidad de compresión de un líquido es muy baja, muchachos. En volúmenes pequeños es casi despreciable, pero en volúmenes muy grandes sí se debe de considerar que el líquido va a tener un volumen un poco menor dentro del funcionamiento de un sistema hidráulico. Estamos a un minuto de que acabe la sesión. Les voy a pedir por favor que tomemos la pausa y regresando retomamos para poder hacer nuestro primer circuito de neumática. Esperando que ya todos tengan su Festo Fluid Sim abierto. Entonces vamos a la pausa, muchachos. Regresamos en 10 minutos, por favor. ¿Sale? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Regresamos en 10 minutos, por favor.